Bueno, vamos a partir. Estamos pasados un poquito en unos minutos en relación a la hora programada, pero esperamos que se conectaran un poco más. La verdad es que hoy día es un día complicado porque hay muchas videoconferencias en distintas temáticas en esta misma hora. Así que les agradecemos a quienes están conectadas y nos van a acompañar hoy día. Agradecer también a Hospital Digital por el apoyo para realizar esta actividad. Presentarme, mi nombre es Pamela Meneses, yo soy la referente de adolescencia en la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud. Estamos también acá con Chetina D'Angelo, que es del equipo de adolescencia de la División de Prevención y Control de Enfermedades de Salud Pública. Para nosotros como programa adolescente y jóvenes, el tema que hoy vamos a abordar es de mucha relevancia. Sabemos que los adolescentes hombres, ¿cierto? Y esto lo hemos comentado de hace mucho tiempo, consultan menos en los servicios de salud y también de manera más tardía. También sabemos que no contamos con estrategias efectivas para impactar en una adopción de conductas preventivas y una consulta precoz por parte de los adolescentes hombres. Y por otro lado, también tenemos diagnósticos, hemos hecho algunos diagnósticos epidemiológicos donde también hemos visto que los adolescentes hombres tienen una mortalidad por causa externa mucho mayor que las adolescentes mujeres. Estos son los accidentes, homicidios y suicidios. Y como ustedes bien saben, en el caso de suicidios, por ejemplo, las mujeres son las que intentan o tienen un mayor número de intentos de suicidio, pero son los hombres los que finalmente lo concretan. Hay otra, bueno, Chetina nos va a también referir, se va a referir a otros datos en relación a adolescentes hombres, que es el tema, hoy día nos convoca el tema de masculinidades. Vamos a tener al doctor Juan Carlos Escobar, que es el director de Adolescencia y Juventudes de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud Argentina. Ella nos acompañó en la videoconferencia que tuvimos hace un mes atrás con el tema de atención remota para adolescentes, y hoy día Juan Carlos nos va a compartir un poco cómo se está trabajando el tema en Argentina, ¿cierto? Y cómo la construcción de masculinidades se vincula con los riesgos y las prácticas que tienen impacto en la salud y en la interacción que tienen los adolescentes con el sistema de salud. Buenos días, estimados, estimadas, querida audiencia. Buenos días, Juan Carlos, nos acompaña desde Argentina. Solamente para complementar lo que estaba presentando recién Pamela Meneses respecto de los datos de algunas cifras de adolescentes hombres o adolescentes varones en nuestro país, debemos recordar que la edad en que los jóvenes en nuestro país están iniciando en la actividad sexual es de 16,6 años y no hay diferencias significativas, al menos en nuestro país, si comparamos hombres con mujeres, en el cual los hombres inician a tener actividad sexual a los 16,4 años y las chicas a los 16,9. Lo que sí, donde encontramos que hay diferencias bastante significativas y preocupantes a la vez, es en el caso, por ejemplo, de la gonorrea, en que las tasas principalmente, lo más alto, de 79 por 1000 habitantes, se encuentra en el grupo de 20 a 24 años, población joven, y le sigue el grupo de adolescentes, hombres de 15 a 19 años. Otro aspecto a destacar, por ejemplo, es en el caso del tabaquismo. Generalmente se piensa que los hombres fuman más que las mujeres y en nuestro país la diferencia no es significativa para hombres y mujeres adolescentes en el uso y consumo de tabaco, de igual forma en otras drogas. Y continuando con el tema de las ITS, en el caso de VIH también las tasas son bastante relevantes en el caso de los hombres, donde el predominio también es en la población joven y de predominio masculino. Por lo tanto, con estos antecedentes en base, y con también lo que complementó Pamela Meneses anteriormente, vamos a dar paso para que nuestro invitado hoy día, el doctor Juan Carlos Escobar de Argentina, nos va a presentar masculinidades en adolescencia. Es la primera video de presentación que hemos Bueno, y como programa adolescente, esta es la primera video que estamos dando en el año en el tema, que es un tema bastante interesante y que nos pone en pie y nos pone en relevancia el grupo hombres o varones de civiles, jóvenes y adolescentes. Así que le damos un paso adelante, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Pamela y compañera por la invitación. La verdad que un placer volver a encontrarnos con esta posibilidad que nos da la virtualidad.
Como les decía, bueno, yo soy Juan Escobar, soy el director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de Argentina, y hace bastantes años venimos trabajando en temáticas relacionadas a salud adolescente. Hoy en Argentina es un día particular porque se cumplen 6 años de la primera marcha del Ni Una Menos. Es una marcha que inicia el movimiento feminista en repudio a un femicidio que fue bastante mediático, muy fuerte, hace 7 años en nuestro país, 6 años y medio, con lo cual hoy es un día muy importante también para la lucha feminista en nuestro país, ¿no? Entonces me parece significativo poder estar charlando con ustedes sobre esta temática justamente en un día en donde reivindicamos la necesidad de acabar con la violencia machista. Bueno, acá hay una situación esquemática, un tanto didáctica, si se quiere, una pareja aparentemente heterosexual, en donde estarían, ¿no?, por tener relaciones sexuales. Ella le dice a Manuel, ponete un forro, dale, un preservativo, y él le dice, no, ni en pedo, es una expresión que usamos acá, con preservativo no se siente nada, no te preocupes, dale, yo me controlo y acabo afuera. La siguiente imagen, ¿no? Hay 2 chicos en una plaza, 2 varones jóvenes. Uno le dice a otro, ayer salí con Carla, me encaró para coger, para tener relaciones sexuales. La verdad yo no quería, pero no me dio para decirle que no, dice él. Y el amigo le dice, obvio, ¿cómo te vas a negar? Y este chico le dice, no, claro, la pasé mal porque de verdad no quería. Pero ¿qué iba a pensar Carla si yo no aceptaba? Que soy puto, ¿no? Que soy maricón, que soy gay. Bien, estas 2 situaciones que pueden ser absolutamente familiares para algunos, para otros no tanto, etcétera, digo, dan cuenta de determinados comportamientos, sobre todo de los sujetos varones, ¿no? Y históricamente, lo que, digamos, a través de las distintas generaciones y sociedades y demás, lo que vimos y lo que vemos es que en general la sexualidad de las mujeres ha sido una sexualidad más tutelada, más controlada, muy asociada a la reproducción, proscripta, ¿no? Sancionada, violentada, y como les decía ahí, bien vinculada a la reproducción. Mientras que la sexualidad de los varones es una sexualidad más activa, exenta de vigilancia, cuanto más precoz, más festejada, basada en la conquista, en el rendimiento y con erección, ¿no? Si no hay erección, no hay posibilidad de pensar sexualidad para los varones. Y fuertemente vinculada al placer, ¿no? La responsabilidad reproductiva en general siempre cayó sobre el cuerpo de las mujeres. Y por supuesto, con un denominador común, que es la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Sobre esto, digo, bueno, hay muchísimos estudios, investigaciones, las teorías feministas, digo, el complejo sistema sexogénero, etcétera, en donde a partir de nuestro nacimiento, con la asignación de un género determinado basado en la diferencia genital, en la diferencia sexual, la sociedad nos determina modos de ser y de estar según esa diferencia asignada al nacer. Ahora, ¿dónde aprendemos estos modos de vincularnos, ¿no? Esto que veíamos en las viñetas y estas maneras de vivir o vivenciar la sexualidad diferente para unos y para otras. Un simple ejemplo, digamos, ¿no? Cualquier juguetería, probablemente de Santiago o de alguna otra región de Chile, lo mismo que acá en Buenos Aires, uno entra a una juguetería a buscar un obsequio para un hijo, un sobrino, etc. Y rápidamente podría orientarse de acuerdo a los colores de la góndola, ¿no? Si va a toda la zona rosa, probablemente estaría buscando juguetes para niñas. Si va a la zona celeste, probablemente estaría buscando juguetes para niños, ¿no? O el mismo vendedor
de la juguetería nos preguntaría si es para niño o para niña el regalo que estamos buscando. Y si a mí desde niña me regalan un cochecito, una cocina, una pala y una escoba, un juego de té, un hornito, etcétera, de alguna manera, ¿sí? Hay un implícito en relación a qué se espera de mí, ¿no? Se espera que sea cuidadora, que sea hermosa, que me arregle, que me pinte, que sepa cocinar, que sepa cuidar un hijo, etcétera. Mientras que a los varones en general les regalamos autos, revólveres, armas, pelotas, ¿no? Juegos de ingenio se les regalan más a los chicos que a las chicas, etcétera, una moto, con lo cual también, si soy varón pequeño, de alguna manera, implícitamente o explícitamente, me están diciendo que tengo que ser rápido, aguerrido, saber manejar, saber disparar un arma, jugar al fútbol, etcétera, ¿no? Y esto es, de alguna manera, una normatización de género, si se quiere. Yo soy pediatra, ¿no? Y en general podemos escuchar en el consultorio de un pediatra cualquiera discursos o comentarios del tipo, y bueno señora, vio que los varones son más vagos en la escuela, los varones necesitan descargar y son más brutos, no lo hacen a propósito. A una niña le pueden preguntar, ¿y a qué le gusta jugar en casa? ¿A la mamá o a la cocinita? No llores, que pareces una nena. ¿Algún deporte tenés que hacer? ¿No? Le dice el pediatra a un chico más gordito. ¿Qué te gusta? ¿Fútbol o rugby? En general las nenas son más tranquilas, ¿no? También le dice el pediatra a la mamá. Y esto obviamente que lo escuchamos fuertemente en el sistema de salud, pero también se reproduce en el sistema educativo, digamos, ¿no? La escuela es una gran socializadora de género desde el nivel inicial hasta la secundaria y claramente nos determina también modos de ser y de estar para mujeres, ¿no? Y para varones. Bueno, así no se sienta una niña, a las chicas se les pide mucha más prolijidad y aplicación, a los varones se nos perdona bastante más actos de violencia o de indisciplina o cuestiones relacionadas al rendimiento escolar. A las chicas cuando juegan juegos más pasivos, los chicos en general realizan deportes y acciones más activas. Todavía en algunos lugares de nivel inicial hay rinconcito para las nenas con una casita para que jueguen con bebotes y demás, y a los chicos en general con juegos también de mayor actividad y destreza física. ¿Qué pasa con el patio de la escuela, en una escuela mixta, ¿no? Inmediatamente toca el timbre para el recreo y el patio es ocupado centralmente por los varones y las chicas en un lugar más periférico, con juegos de vuelta más tranquilos, ¿no? Y esto no tiene una base biológica, de esto hay absolutamente muchísima investigación en relación a que no existe un cerebro masculino y un cerebro femenino, sino que estos son aprendizajes culturales que a lo largo de los diferentes siglos van de alguna manera modificando también la constructura cerebral en función de la plasticidad neuronal, digamos, ¿no? Pero hay a priori un aprendizaje que modela ese sistema nervioso. Por supuesto que la publicidad es un gran socializador de género, digamos, ¿no? Yo no sé si en Chile hay Axe, que es un perfume, un desodorante para varones, pero Axe, que es una marca internacional, tiene una historia de publicidades absolutamente misóginas y machistas en relación al cuerpo de las mujeres. Eso es una gigantografía en un puente en Brasil, y el efecto Axe, ¿no? O sea, cuando un varón se pone ese desodorante, la mujer inmediatamente abre las piernas, ¿no? Y yo con el auto puedo entrar en ese orificio. Digo, es muy fuerte simbólicamente la publicidad, ¿no? Después al lado ven otra bastante vieja, una publicidad probablemente de los 70, es una publicidad de calzado masculino, en donde dice que ella debería estar a la altura que le corresponde, ¿no? O sea, a la altura de los zapatos
del varón, digamos, hoy no sería una publicidad políticamente correcta, pero sin embargo tenemos la de Dolce Gabbana ahí abajo, ¿no? Que es una publicidad que ya tiene varios años igualmente, pero en donde vemos una situación también de cierta dominación de 4 varones con una sola mujer, ¿no? Y por supuesto todo lo relacionado al alcohol, y la masculinidad, ¿no? Que vamos a ver también es un factor bastante determinante. Por supuesto que esto a su vez en el mundo adulto se va a traducir en mejores puestos de trabajo para varones, mejor salario para varones que para mujeres, incluso para el mismo cargo directivo, ¿no? Lo que conocemos como techo de cristal, esta imposibilidad de las mujeres de acceder a puestos de jerarquía. Si bien es cierto que las mujeres, como ven ahí en el gráfico del medio, han ganado espacio en el ámbito público, sin embargo, en el ámbito doméstico de la casa, todavía las tareas de cuidado siguen recayendo sobre las mujeres y no sobre los varones, por supuesto, sin tener en cuenta, ¿no?, otras sociedades en donde todavía el cuerpo de la mujer es motivo de pecado, digamos, con la necesidad de cubrirla enteramente, ¿no? Esto es una fotografía también en el año 2019 de la cumbre del G20, supuestamente las 20 potencias del planeta, y ahí están, digamos, los mandatarios de esos países, ¿no? Esto fue en Japón, vemos que de 20 solamente aparecen 3 mujeres y solo 2 liderando países, ¿no? Y esto de alguna manera también es muy fuerte, porque en el momento en que se publicó en la página oficial del G20 esta foto, también apareció un videíto de las esposas de estos mandatarios dándoles de comer a los pececitos en el jardín japonés, ¿no? De ahí de Osaka. Con lo cual, digamos, ahí hay también un mensaje explícito, ¿no?, en relación a que quienes detentan el poder claramente somos los varones. Y entonces, ¿por qué pensar desde una perspectiva de género en el equipo de salud, ¿no? Puntualmente nosotros que estamos hoy acá? Porque, por un lado, el abordaje integral desde la perspectiva de géneros y derechos nos permite, de alguna manera, preguntarnos sobre los previos ideológicos y conceptuales que cada uno de nosotros tiene y nos ayuda a revisar críticamente qué prácticas tienen las instituciones donde nosotros trabajamos. En ninguna otra situación como sexualidad, nuestras propias ideologías o conceptos personales se van a poner en juego ante una determinada práctica de salud. Si a mí viene un adolescente con dolor en la espalda, con tos, con fiebre, le hago una radiografía y veo que hay una condensación, la verdad es que no tengo muchas dudas en que es una neumonía y tampoco tengo muchas dudas en que, de acuerdo al algoritmo que se use, darle determinado antibiótico. Ahora, si viene una chica a decirme que quiere interrumpir su embarazo, o viene un chico a decirme que le gustan otros chicos, probablemente si yo estoy en contra del aborto, si yo estoy pensando que la homosexualidad es un problema todavía de salud mental, etc., por más buena intención que tenga, mi intervención probablemente se impregne más de mis conceptos anteriores. Entonces, me parece que esto es fundamental para tenerlo en cuenta en relación a que tenemos que estar absolutamente atentos, ¿no?, a qué cosas nos hacen ruido y cómo eso impregna nuestra práctica institucional. Y por supuesto que las asimetrías entre varones y mujeres van a determinar, obviamente, procesos diferentes en el continuum salud, enfermedad, cuidados. ¿Y por qué, además de incorporar la perspectiva de género, es fundamental incorporar con el abordaje de masculinidades? Porque necesitamos entender de qué manera opera la socialización de género en los varones, problematizar los mandatos, los privilegios, las relaciones de desigualdad y de complicidad, porque es necesario además complementar las políticas destinadas a víctimas de la violencia
con un abordaje específico a quienes ejercen y reproducen esas violencias, que en general son los varones, porque necesitamos contar con herramientas que faciliten intervenciones oportunas en varones adolescentes con conductas violentas y abusivas, más allá de medidas punitivas, esto es muy importante, y porque mientras no se promueva el autocuidado y el de otras personas en los varones, las tareas de cuidado van a seguir recayendo sobre las mujeres. Vamos a ver ahora un video, a ver si lo podemos ver. ¡Un niño! ¡Niño! ¡Niño! One watch that happen. Y hasta jalan de su brazo. Señorita, se le ha caído. Dame eso. Concentrar calor y ¿Cómo te nombras a vos mismo? ¿Varón? ¿Hombre? ¿Macho? ¿Persona? a vos te van a quedar de primera persona. Posiblemente cualquiera te venga bien, o ninguna te importe mucho, porque los varones no solemos ponernos a pensar en esas cosas. Nos miramos al espejo y nos vemos a nosotros mismos, a una persona y listo. Lo que no vemos es que aparte de ser individuos, somos parte de un conjunto de normas, valores, expresiones y roles que nos ubican en nuestra sociedad como los privilegiados, como el grupo opresor. La masculinidad se ubica como representante de la totalidad de la humanidad, como lo universal, que habla, mira, juzga y decide. ¿Y quiénes son los que nos juzgan? Otros varones. Porque entre nosotros vamos definiendo quién es y quién no es varón. Desde chicos nos enseñaron a pensar el mundo desde una lógica binaria, reduciéndolo a dos opciones: la actividad y la pasividad, la autosuficiencia y la dependencia, la razón y la emoción, la valentía y la cobardía, la dominación y la subordinación, la fortaleza y la debilidad. La columna 1 es todo lo que queremos ser: activos, autosuficientes, racionales, dominantes y fuertes. Y la columna 2, ¿a qué la asocias? Estos tiempos traen preguntas que nos interpelan a todos. Ya no podemos seguir con excusas haciéndonos los giles con la clásica "como yo no soy así, a mí no me hablen". Quizás alguno se sienta desorientado ante un mundo que cambia vertiginosamente y no sepa cómo pararse ante sus compañeras que ya no callan, que denuncian las violencias y las injusticias y que demandan ser tratadas como semejantes y en igualdad de condiciones. Estamos ante una oportunidad histórica para soltar mandatos y normas, para ser más libres y más justos. Más felices también. La mejor forma de hacerlo es comenzar a poner en crisis aquello que considerábamos una verdad y preguntarnos todo, para ponerlo en cuestionamiento. Cuestionando el mandato de que para ser masculino no hay que ser ni un niño, ni gay, ni una mujer, reflexionemos sobre lo que realmente no es la masculinidad. No es un hecho biológico, por lo tanto, no depende de los genitales con los que hayamos nacido. No es la manifestación de una esencia interior. No es un conjunto de atributos que se tiene o que se posee. Y entonces, la pregunta difícil es para ustedes. ¿Qué creen que es la masculinidad? Bien, entonces no vamos a tener interacción, eso tengo entendido, así que por ahí si hay preguntas o comentarios, inquietudes, yo les pido que la vayan anotando y después la pasan por el chat y las intentamos charlar al final. Entonces lo que vamos a intentar ver es esta pregunta, ¿no? De qué es la masculinidad, de qué hablamos cuando hablamos de una masculinidad en singular o una masculinidad en plural, y por otro lado también vamos a trabajar algunas cuestiones relacionadas a masculinidades subordinadas. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto, y luego eso vamos a intentar analizarlo desde el punto de vista de la salud. Entonces, una de las definiciones o conceptualizaciones en relación a lo que es la masculinidad, ¿sí?, refiere al conjunto de normas, prácticas y discursos asumidos de forma más o menos exitosa por varones, generalmente cis heterosexuales. La palabra cis es una palabra que hace referencia a aquellas personas cuya identidad de género
coincide con el genital asignado al nacer. Es decir, una persona que nació con pene y testículo y se identifica como varón sería un varón cis. Una persona que nace con, por ejemplo, vulva y ovarios y se identifica luego en la adolescencia, en la adultez como un varón, sería un varón trans, ¿no? Entonces, la palabra cis es una palabra que surge para nombrar a aquellas personas que no son trans, digamos, dando una posición privilegiada respecto de las otras identidades. Es decir, aquellos varones que son asignados como varones al nacer, que se sienten varones y que además sus prácticas sexuales son heterosexuales, en general es como la norma, digamos, el estándar sobre el cual valoramos al resto de los sujetos, a las mujeres, a los varones trans, a las mujeres trans, a los varones gays, a los varones negros, etcétera, porque ese modelo, además de varón heterosexual, es un modelo de varón blanco, activo, exitoso, con dinero, etcétera, y ese va a ser de alguna manera el arquetipo sobre el cual se van a evaluar las otras identidades, ¿no? Hay un sociólogo español, Josquin Azpiazu, que él plantea que es verdad que existen múltiples maneras de ser varón, pero él refiere a la masculinidad en singular como un dispositivo de poder, ¿no? Y un compañero de acá Argentina, Luciano Fabri, dice que esta masculinidad en general responde a un proyecto extractivista, es decir, este dispositivo de poder sobre el cuerpo de las mujeres y otras identidades que no se ajusten a la norma, además se van a valer del cuerpo de las mujeres, por ejemplo, para tener placer, para tener la casa limpia y los hijos cuidados, para poder manejarse más libremente en el ámbito público, etcétera, digamos, ¿no? Hay ahí una cuestión en relación a sacar provecho por el hecho mismo de ser varón. Y esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Un sociólogo, Gilmore, plantea que esta masculinidad, digamos, tiene como determinados mandatos, y él plantea estas 3 P, estos mandatos, ¿no? De preñar o procrear, ¿no? Proveer, digamos, este mandato de llevar el dinero a la casa, de parar la olla, de trabajar a destajo porque hay que sostener económicamente, y de proteger, pero no con una mirada de cuidado, sino más bien con una mirada de control, digamos, ¿no? Y estos mandatos, de alguna manera, van a estar también como una mochila en los varones que de alguna manera sienten y sentimos y nos enseñan que tenemos que responder, digamos, ¿no? Obviamente que esto no está en los genes, como veíamos en el video, no hay ninguna explicación biológica que dé cuenta de esta diferenciación, sino que tiene que ver con, como decíamos, una cultura de género en donde internalizamos estas conceptualizaciones a través de procesos educativos formales como la escuela o informales como la interacción en la familia, en el barrio o en el club, por ejemplo, ¿no? O a través de la publicidad o a través de la televisión. Pensemos en las telenovelas, en los programas de TV que miramos, que mirábamos, ¿no? Décadas atrás, y cómo se reproducen modelos de familias tradicionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta cultura de género, esta socialización de género, yo digo que se basa en 2 procesos educativos. Uno tiene que ver con la pedagogía del privilegio, esta sensación de que ser varón es ser importante, ¿no? Nacer del lado adecuado, desde que soy chico, tengo mayores ventajas, permisos, etcétera, que se van a ir traduciendo en libertades, como vamos a ver, ¿no? En el sentido, digo, de poder, por ejemplo, liberarnos de las tareas domésticas, de tener mayores ingresos económicos, libertades sexuales, etcétera. Y por otro lado, el otro proceso educativo sobre el cual nos vamos a socializar tiene que ver con la violencia, ¿no? Como modo de socialización masculina.
y una violencia que es sobre todo sexista y homofóbica, digamos. Nuestra manera de representarnos y nuestra manera de socializar va a ser a través de la violencia. Incluso nuestra forma de expresar afecto, de expresar cercanía, también es con la violencia, ¿no? Un golpe en la cabeza, una palmada fuerte en la espalda, etcétera, son modos de saludo que tienen los adolescentes entre sí, varones, o que muchas veces tienen adultos varones con sus hijos también varones, ¿no? Entonces, Elizabeth Badinter, una socióloga americana, dirá que el ser hombre es algo que se debe conquistar y merecer, ¿no? Existiría cierta ortopedia desde que nacemos. La ortopedia, saben que es un término que proviene de la medicina, digamos, un hueso que está fracturado, ¿no? Necesita un tutor para que vuelva a soldarse derecho. La botánica también usa esta imagen, ¿no? Una planta que queremos que crezca para un lado o para el otro, le ponemos un tutor ortopédico y esa planta toma ese camino, ¿no? La masculinidad como dispositivo de poder sería o actuaría más o menos así, ¿no? Como una ortopedia que le dice a estos sujetos que nacieron con pene y testículos que tienen que ir por este camino y que no se les ocurra salir por ninguna cortadera, si se quiere. Entonces, esta ortopedia masculina se va a fundar en 3 pilares, dirá Elizabeth Badinter, y esos pilares, ¿no?, van a estar sustentados en negaciones. Es decir, yo voy a ser tanto más varón en la medida en que no sea mujer, no haga cosas de mujeres, no sea un niño, ¿no? Los hombres no lloran, y no sea homosexual, digamos, ¿no? En esta lucha vamos a estar toda la vida vamos a estar ante el temor de que lo que haga, no sea evaluado como asociado a una mujer, a un niño, a ser débil, a ser frágil o a ser homosexual. Entonces ella dirá que la masculinidad es como esta tabla, ¿no?, en donde yo voy a estar siempre intentando no desviarme entre la misoginia, ¿no? Esto que es como repulsión a todo lo femenino, y la homofobia o el homo-odio, digamos, ¿no? O sea, es decir, voy a ser tanto más varón en la medida en que no sea ninguna de estas dos cosas, ¿no? Y ahora, ¿quiénes van a detentar mi masculinidad? No van a ser las mujeres, no va a ser mi mamá, no va a ser mi novia, sino que en general van a ser los otros varones. Entonces, los varones nos demostramos y representamos como hombres, entre comillas, ¿no?, frente a los otros varones, digamos. Y esto en la adolescencia es muy importante porque es fundamental el grupo de pares en la adolescencia para la construcción identitaria, mucho más en los varones el grupo de pares varones, ¿no? ¿Quién la tiene más larga? ¿Cuántos goles que meto? ¿Cuántas minas que tengo? ¿Quién orina más lejos? ¿Quién pega más fuerte? Etcétera. Y esa medida la vamos a tener permanentemente en tensión. Y además no solo generacionalmente, o sea, intrageneracionalmente, sino también intergeneracionalmente. Mi papá, mi tío, mi hermano mayor, también va a estar siempre mirando qué tan hombre soy, digamos, ¿no? En pediatría, por ejemplo, es muy frecuente consultas de papás varones que traen a sus hijos varones preocupados por el tamaño del pene, por ejemplo, o porque no crecen de estatura, digamos, ¿no? Y si nosotros como pediatras o como médicos no problematizamos qué le preocupa de eso, de alguna manera también avalamos, ¿no?, cierta complicidad en relación a esto. Entonces, bueno, ahí hay como distintos conceptos teóricos, ¿no?, en relación a pensar, digamos, Raewyn Connell, una antropóloga una socióloga australiana, acuña el concepto de masculinidad hegemónica, ¿no?, en la década de los 80,
y ese modelo de alguna manera sirvió para entender cuáles eran esos mandatos que los varones tenemos por el hecho mismo de ser varones. Ahora, esa masculinidad hegemónica en general respondía, como yo les decía, a un hombre blanco, activo, de clase media, profesional, heterosexual, etc. Con lo cual, si yo no entro en ninguna de esas casillas porque o soy un hombre negro, o porque soy gay, o porque soy pobre, etc., de alguna manera yo podría decir, bueno, yo no soy hegemónico. Y esto en realidad lo que nos plantea es que todos los varones, precisamente por la propia socialización, de alguna manera tenemos prácticas machistas o micromachistas o prácticas violentas, digamos, ¿no? Entonces, por eso, más recientemente, surge como este modelo de la caja de la masculinidad hegemónica, con el concepto de que de esta caja podemos entrar y salir, podemos tener algunos componentes y otros no, pero de alguna manera todos en algún momento estamos adentro, ¿no? Y esta caja de la masculinidad plantea el hecho de ser fuerte, de ser atractivo físicamente, de tener roles masculinos rígidos, de ser heterosexual y homofóbico, de ser hipersexual, es decir, estar siempre dispuesto a tener relaciones sexuales, ¿no? Como querer siempre, la agresión y el control como modo de ejercer sobre las decisiones y las actividades de las otras personas, el ser proveedor, esto que hablábamos del mandato fuerte en relación a lo económico, el ser fuerte y el ser autosuficiente, ¿no? O sea, es decir, los varones podemos solos y no necesitamos ayuda. Michael Kaufman en el 97 propone esta triada de la violencia masculina. Él dice que la masculinidad se va a sentar, digamos, va a producir de alguna manera violencia implícitamente hacia mujeres y hacia niños, hacia otros varones, ¿no? Pensemos quiénes son principalmente los varones que forman parte de las guerras, los conflictos armados, etcétera, ¿no? Y hacia sí mismo, y vamos a ver qué tiene que ver esto en relación sobre todo al cuidado de la salud. Pero lo que es importante entender es que, si bien es cierto que la violencia masculina también ejerce efectos sobre los varones, mayoritariamente sobre quien sigue ejerciendo mayormente violencia es sobre las mujeres, ¿no? Y un poco lo que les decía es que, si bien es cierto que la masculinidad con esta triada de la violencia tiene costos para los varones, como vamos a ver cuando veamos explícitamente las cuestiones relacionadas a salud, esos costos, en definitiva, no son más que consecuencia de los privilegios que tenemos previamente por el hecho de ser varones. Y esos privilegios, como les decía, están relacionados con ciertas libertades, ¿no? Las libertades sexuales, por ejemplo, en un adolescente joven se le festeja si tiene varias chicas o varias conquistas, en cambio si a una adolescente mujer sale con varios chicos, en general es juzgada y mal vista. Si una pareja heterosexual queda embarazada, en general es la mujer con la que carga el mayor peso del cuidado, mientras que el varón tiene mayor libertad para cuidarse si quiere o no y para hacerse cargo de esa paternidad o no. Mayores libertades de movimiento, ¿no? Desde el uso mismo de autos, motos, mucho más habilitado para varones que para mujeres. También el movimiento en relación, por ejemplo, a andar solo a la noche por un callejón. Probablemente una chica que ande sola por un callejón corre mucho más riesgo que un varón solo. Y libertades de decisión también, ¿no? En relación a, bueno, el mayor uso del dinero, la mayor posibilidad de trabajo fuera del hogar, etcétera, me permite tomar decisiones con mayor libertad que una mujer que siempre está pensando en su mamá, en sus hijos, en su marido, etcétera, ¿no? Incluso a la hora de pensar, por ejemplo, en un ascenso en el trabajo, digamos, ¿no? O sea, en una pareja heterosexual, si a la mujer le proponen un ascenso que implica mayor trabajo fuera del hogar, probablemente es mucho más conflictivo y menos festejado que si un varón tiene un ascenso y eso implica mayor trabajo fuera del hogar, digamos, ¿no? Y un poco lo que decíamos en relación a esto de las masculinidades en plural es que la construcción de la masculinidad también
responde a un proceso sociocultural. Y no podemos analizar a una persona desde la perspectiva de género si no analizamos también el nivel socioeconómico, la pertenencia étnico-racial, si tiene o no discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género, si forma parte de un contexto de pobreza o no, si forma parte de unas fuerzas armadas, etc. Entonces, ese contexto y ese análisis interseccional, ¿no?, es el que nos va a permitir pensar en masculinidades normativas y masculinidades subordinadas. Claramente un hombre blanco tiene más ventaja que un hombre negro, un hombre rico que un hombre pobre, un hombre cis que un hombre trans, un hombre sin discapacidad aparente que un hombre con una parálisis motora, etc. Ahora, si analizamos a su vez esa misma interseccionalidad con el grupo de mujeres, es probablemente que los varones, aún subordinados, sigan teniendo mayores ventajas que mujeres subordinadas analizando el mismo nivel. Es decir, un varón negro tiene más ventaja que una mujer negra, un varón pobre más que una mujer pobre, etcétera, digamos, ¿no? Pero es necesario, por supuesto, hacer este análisis para pensar en la complejidad del fenómeno y en cómo abordarlo. Este dispositivo de masculinidad en singular, de alguna manera responde también, ¿no?, a un movimiento, o se ensambla, si se quiere, con un movimiento fuertemente conservador, ¿no?, que de alguna manera quiere mantener o sostener cierto status quo, digamos, ¿no? Y traigo esto porque tiene absolutamente vigencia, sobre todo en nuestros sistemas democráticos en América Latina, en donde hay una gran raigambre también en lo económico, en lo cultural, en lo educativo, ¿no?, en lo legislativo también. Entonces, movimientos que nacen en Perú, como por ejemplo con Mis hijos no te metas, que seguramente en Chile también tuvieron réplica, ¿no?, o el síndrome de alienación parental, no sé si lo conocen, el famoso SAP, que es una figura clínica que el sistema judicial y médico hegemónico describió en un determinado momento para justificar situaciones de abuso sexual intrafamiliar. Lo que dice el síndrome de alienación parental es que la madre le llena la cabeza al hijo para ponerlo en contra del padre y le hace inventar al hijo que, por ejemplo, el padre abusa de él, digamos. Está absolutamente demostrado, la Asociación Americana de Psiquiatría, bueno, diferentes sociedades científicas, que el síndrome de alienación parental no existe y que de alguna manera no deja de ser también una herramienta que utiliza el sistema patriarcal, conservador, para seguir generando complicidad entre los varones, ¿no? El movimiento también de Salvemos las dos vidas, el movimiento antiderechos a la interrupción voluntaria del embarazo. En Argentina esto tuvo una gran raigambre desde el 2018, en que se hizo el primer debate para la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Personajes públicos fuertemente mediáticos. Este es una persona en Argentina, Agustín Laje, ¿no?, que tiene muchísimos seguidores en internet, que tiene poder económico, etcétera, que se hacen llamar libertarios, que utilizan también algunas cuestiones relacionadas con derechos civiles, etcétera, pero que responden fuertemente a ciertos lobbies económicos y conservadores, ¿no? Esto también apareció en una marcha en una provincia de Argentina el año pasado con esta bandera que decía Patriarcado Unido Argentino, digamos, ¿no? O sea, varones que frente al movimiento feminista y el movimiento de las mujeres y el movimiento de la diversidad sexual reivindican, ¿sí?, modos de ser varón fundados, por ejemplo, en ciertas lógicas patriarcales, ¿no? Y esto es lo que se conoce como backlash o movimiento de varones enojados, que es un movimiento muy fuerte que tiene réplicas en Estados Unidos, en Australia, en Europa, etcétera, y que tiene evidentemente también en nuestra parte sur del continente, y de alguna manera son movimientos de vuelta reaccionarios, ¿no?, que reivindican modos violentos
de ser legitimados en los varones. Bien, entonces con digamos, con este pantallazo en relación a lo que hablamos cuando hablamos de masculinidades, vamos a intentar ahora analizarlo desde el punto de vista de la salud. ¿Y cómo opera la masculinidad normativa o esta masculinidad hegemónica frente al cuidado de la salud de los varones? En general sabemos que los varones consultan menos que las mujeres y pocas veces se acercan a los servicios preventivos de salud, digamos, ¿no? En general, los servicios preventivos o los servicios de atención primaria están plagados de mujeres, llenos de mujeres, de niños y de personas mayores. Mientras que los servicios de urgencia, cirugía, traumatología, ¿no? Están repletos de personas varones. Tenemos dificultad para percibir signos de alarma corporal. En general se gestiona el miedo y la ansiedad, que además no se deben expresar por esta ortopedia de la que hablábamos al principio, por otras vías como el enojo, la culpabilización a otros, ¿no? O el ensimismamiento. Es decir, cuando un varón está enfermo, con miedo, etcétera, ¿no? Expresa eso a través del enojo, culpa a otro, ¿no? Culpa del trabajo, culpa de mi mujer, culpa de los hijos, etcétera, o culpa de la situación económica, bla, o el ensimismamiento, directamente no dice nada, digamos, ¿no? No expresa, no puede hacerlo. Se retarda la consulta, en general vivida como fracaso de la autosuficiencia, no se acepta el rol de enfermo, ¿no? Hay cierta pasividad antimasculina, y esto tiene que ver con también un mensaje feminizado desde el sistema de salud. O sea, el sistema de salud, el mensaje que da es cuidar y curar cuerpos enfermos, débiles, etc. Y el varón no se siente identificado con eso. Entonces, claramente no hay, desde pequeños, ¿no? Una construcción más propositiva del cuidado de la salud. Pensemos que, por ejemplo, si yo tengo un hijo varón y una hija mujer, en general al pediatra lo llevo con cierto control hasta los 6, 8, 10 años con suerte. Y después en la adolescencia en general no sigo haciendo controles de salud tan periódicos. A las chicas sí, porque cuando aparece su primera menstruación, ¿no? Entra como en un circuito del cuidado de la salud y probablemente la lleve a la ginecóloga que me atendía a mí como mamá y atendía a mi mamá también, digamos, ¿no? En esta tradición como del cuidado del cuerpo femenino. Mientras que al varón adolescente no, salvo que practique un deporte y le pidan un apto físico, salvo que vaya a la escuela y le pidan un apto para la escuela, o salvo que tenga alguna lesión en el deporte o lo que fuera, digamos, ¿no? Pero esta concepción del cuidado general no está tan fuerte en los varones como en las mujeres. Los varones somos más reticentes a las maniobras e indicaciones médicas, más reacios a seguir estas indicaciones. Y en general interactuamos con el sistema de salud en forma episódica, como le decía, en guardia, y no solos. En general los varones necesitan ir acompañados por sus esposas, por sus madres, por sus hijas, etc. Estos son algunos datos de nuestro país, estadísticas e información sanitaria del Ministerio de Salud a nivel nacional. Ahí lo que ven, por ejemplo, es la tasa de mortalidad por grupos de edad y sexo, ¿no? Los registros estadísticos son binarios, varón-mujer. Y vemos ahí que más o menos hasta los 14 años se muere la misma cantidad de chicos y chicas, y a partir de los 15 años se produce esa gran brecha de diferenciación entre varones y mujeres, ¿no? Los varones son los fucsia, las mujeres son los amarillos. Y eso se va a sostener más o menos hasta los 35 años, y luego va hasta el resto de la vida. Es decir, los varones tenemos entre 5 a 7 años menos de expectativa de vida que las mujeres, es decir, los varones nos morimos antes, lo que no significa que la calidad de vida de las mujeres sea mejor que la de los varones, digamos, ¿no? Pero esa brecha de diferencia de muerte se da fuertemente entre 15 a 35 años. Cuando analizamos las causas de esas muertes, por ejemplo, en población adolescente, esto es población de 10 a 19 años, lo que vemos es que en una etapa sana de la vida, el 60%, casi el 60%, lo que ven ahí de azul,
corresponde a lo que se conoce estadísticamente como causas externas. ¿Cuáles son las causas externas? Accidente, lo que llamamos accidentes, que en realidad son lesiones no intencionales o incidentes viales, suicidios y homicidios. Y además después están los eventos de intención no determinada, que son muertes violentas que no se determina la causa. Entonces, lo que vemos ahí, fíjense en la brecha entre varones y mujeres, es que para cualquiera de las causas, ¿sí?, es mucho mayor la brecha de muerte de varones que de mujeres. Es decir, los varones nos morimos de 2 a 4 veces más que las mujeres por causas violentas. Ahora, cuando analizamos también las muertes de las mujeres, en general, ¿sí?, también están asociadas a algún varón, porque, por ejemplo, en incidentes viales, si bien es cierto que se mueren muchas menos mujeres, en general lo que muestran las investigaciones de la Agencia de Seguridad Vial, por ejemplo, en nuestro país, es que las mujeres mueren siendo peatonas o siendo co-conductoras, o sea, acompañantes de la conducción, digamos. En general, cuando una mujer muere en un incidente vial, quien estaba manejando era un varón también, digamos, ¿no? Con lo cual hay un problema fuerte en relación a la violencia y la mortalidad para varones y para mujeres. Esto, por ejemplo, son datos de la Dirección de Respuesta al VIH, lo que era la Dirección de SIDA en nuestro país. Ahí lo que vemos es que los nuevos casos de VIH son en varones jóvenes y en mujeres mayores de 45 años. Y cuando analizamos las prácticas sexuales de uno y de otros, en general son varones que tienen sexo con otras mujeres y varones que tienen sexo con otros varones y mujeres que tienen prácticas heterosexuales. Es decir, ahí hay un problema de no uso del preservativo por parte de los varones, sean varones gays o varones heterosexuales. Esta es la encuesta mundial de salud escolar. Chile también tiene una réplica de la EMSE. Esto se hace en diferentes países del mundo. Tiene muchísimos datos en relación a salud. Se toman encuestas autoadministradas a adolescentes de 13 a 15 años escolarizados. Yo solamente le traje 2 datos. Uno tiene que ver con esto: atacados físicamente al menos una vez, participaron de una pelea o heridos de gravedad al menos una vez en el último año, prácticamente el doble varones que mujeres, digamos, ¿no? Es decir, en la escuela los chicos se pelean mucho más que las chicas, físicamente. Ahora, cuando se analiza el indicador de displacer o salud mental asociado a ideación suicida, si se sintió solo o sola, si consideró seriamente la posibilidad de suicidarse, o si hizo un plan acerca de cómo suicidarse, ahí la relación se invierte y aparentemente las chicas tienen mayor ideación suicida que los chicos. Esto coincide con las estadísticas en donde las mujeres tienen mucho más intento de suicidio que los varones. Ahora, una pregunta que uno podría hacerse acá es si ahí no hay un montón de varones, ¿no?, de chicos que sí se sintieron solos, consideraron la posibilidad de suicidarse, pero por esa normatización de género no se animaron a expresarlo, aunque la encuesta sea anónima, digamos, ¿no? Lo que sí también hay algunas investigaciones interesantes que dan cuenta de que también existe otro mandato para la masculinidad, que es la infalibilidad, ¿no? Si yo voy a cometer un acto que en general está asociado a la cobardía, como es el quitarse la vida, lo tengo que hacer bien, porque si no, el fracaso, ¿no?, es mucho más avergonzante que el intento en sí mismo, digamos, ¿no? Con lo cual, eso también coincide cuando analizamos los métodos con los cuales intentan suicidarse varones y mujeres. Los varones utilizamos métodos mucho más infalibles y cruentos: ahorcamiento y arma de fuego. Son las 2 principales causas de muerte por suicidio en varones en nuestro país, pero también en la región de América Latina. Algo que no dije en relación a la mortalidad por causas externas es que el consumo de alcohol episódico excesivo está fuertemente asociado a estos tipos de mortalidad, ¿eh? Bien, y esto es una encuesta de una ONG en nuestro país, en donde motivos de discriminación en las escuelas, la principal causa es apariencia física, ser gordo, petizo, negro, etc. Y la segunda es la orientación sexual o la identidad de género. Dice o es sospechado de ser gay, lesbiana, bisexual o trans. Es decir,
la orientación sexual, la identidad de género, no ajustarse a esa masculinidad normativa hegemónica es causa de discriminación, segundo lugar en escuelas en nuestro país. Y esto de alguna manera también tiene su correlato, por ejemplo, con la ideación suicida o el suicidio consumado. Bueno, esto más o menos es igual, es otra encuesta de otra ONG en relación al clima escolar, pero lo que me parece importante también acá es que el 70% de los chicos que se autopercibe como lesbiana, gay, bisexuales o trans, escucharon comentarios despectivos en relación a eso. Pero el dato que les quiero traer es que el 30% es manifestado por los compañeros y la otro 30% es manifestado por profesores o personal de la escuela. Es decir, adultos que tienen comentarios despectivos en relación a orientación sexual o identidad de género, que quizá no se lo hacen directamente a ese adolescente, pero sí que tienen expresiones, incluso en broma o en chiste, ¿no? Que son... bueno, denigrantes de una orientación sexual o una identidad de género no hegemónica. Bien, en el año 2018 hicimos esta investigación sobre construcción de masculinidades y su relación con la salud integral en varones escolarizados en 4 regiones de nuestro país, a grupos focales de chicos de 13 años y de 16 años. Por supuesto que se hizo de manera voluntaria, eran a través de preguntas de indagación grupal, los chicos hablaban con una persona que estaba a cargo de la investigación en el grupo focal, y se exploraron imaginarios de varones adolescentes en relación al género, a la salud integral, a la sexualidad, a la diversidad sexual, a la violencia y a la interacción de los varones con el sistema de salud. La investigación tiene muchísimos datos, por supuesto, recabados, una investigación cualitativa, pero yo simplemente le traje como algunos comentarios de los chicos, ¿no? Por ejemplo, ellos justifican las diferencias y desigualdades entre varones y mujeres a la biología, ¿no? Adjudican lo biológico y lo natural para justificar ciertas conductas machistas. Uno de los pibes, en relación a esta manera de saludarse bruscamente, decía que un golpe es una caricia a toda velocidad, ¿no? O sea, imagínense lo gráfico de pensar que un golpe es una caricia, de alguna manera, nada más que mucho más rápida o más fuerte. Cuando se les preguntaban, para ellos el suicidio y el consumo son los principales problemas de salud, pero a su vez tienen una mirada despectiva a quienes se cortan o intentan suicidarse, ¿no? Los famosos cutting o cortes en la adolescencia, autolesiones, y ellos dicen que eso eran cosas como de cobardes o de nenas. Si te querés matar, te matás en serio, digamos, ¿no? Y esto está relacionado a lo de la infalibilidad que yo les decía al principio. Otros chicos, frente a la pregunta de, bueno, ¿cuándo iban al médico? Ellos decían, bueno, hasta que se le vea el hueso, o sea, hasta que no se vea el hueso, no van al médico, digamos, ¿no? O sea, solamente cuando están realmente en un estado grave. El consumo de alcohol está fuertemente naturalizado, en general se inicia en el ámbito familiar y por otro varón adulto, y refirieron tener relaciones sexuales estando ebrios y sin protección, ¿no? El preservativo es el principal método de cuidado en la primera relación sexual, pero en general lo utilizan al comienzo y después ya no, sobre todo si es una relación relativamente estable. Cuando ya la tenés más clara, no te cuidás, ¿no? Hay una jerarquización del cuidado anticonceptivo por sobre la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Los chicos dicen, un chico dijo, prefiero tener SIDA a ser padre, digamos, ¿no? Hay también una cuestión de la paternidad muy interesante para trabajar. Y además también, bueno, esto puntualmente en nuestro país, incluso en diferentes contextos socioeconómicos, para los pibes los preservativos de la salita no sirven, digamos, ¿no? Los que entrega el ministerio de manera gratuita, que en Argentina se entregan preservativos gratis. Y refirieron tener educación sexual en la escuela, pero en la materia biología o de manera aislada, y no como lo plantea nuestra ley en el país, que es impartir educación sexual integral de manera transversal en diferentes materias. Entonces, los mandatos de la masculinidad hegemónica se consolidan en el grupo de pares, esto ya lo vimos, ¿no? Y esto es lo que produce de alguna manera cierta cofradía masculina, esto también lo dice una teórica argentina, Rita Segato, ¿no? Este pacto entre varones
De hecho, muchos de estos pactos son los que explican, por ejemplo, las violaciones grupales, o como les llaman, violaciones en manada, ¿no? Que por el momento se prefiere no decir en manada, porque en manada está referido a un animal, y es que estos varones violentos, abusadores, no son animales, sino que son varones que ejercen el poder de esta manera. Y además también hay algunas cuestiones como interesantes en relación a que estas personas refieren muchas veces no tener tanto placer en el hecho de penetrar una mujer o un cuerpo, sino por el hecho mismo de ser mirado por otro varón haciendo eso, digamos, ¿no? En el sentido de que yo también puedo hacerlo, entonces también soy macho, soy hombre, ¿no? Hay una cuestión de impenetrabilidad con el propio cuerpo, ¿no? Mi cuerpo no se toca, mi cuerpo es fuerte, mi cuerpo es una muralla, ¿no? Incluso también entre dos varones gay, por ejemplo, todavía sigue primando esta mirada de quién es el activo y quién es el pasivo, digamos, ¿no? Y el que es pasivo tiene menos estatus que el que es activo, porque es el que es penetrado, digamos, de alguna forma, ¿no? Y hay ahí en la masculinidad, también incluso en la masculinidad gay, esta cuestión de la impenetrabilidad. Y resistencia de los varones, pensarse como sujetos de género, ¿no? Todo lo justifican en la biología, y una imposibilidad de ver a la mujer como un par. En realidad, ¿no? La ven como algo inferior. Entonces, Carlos Guida, que seguramente ustedes conocen, que es un médico uruguayo, pero que vive hace muchos años en Chile, que trabaja estos temas, él dirá que la naturaleza masculina, las prácticas fundantes de la masculinidad hegemónica, de la virilidad y la hombría, permanecen incuestionables en sus aspectos medulares, mientras se visualizan prácticas aparentemente más democráticas en las relaciones de género. El movimiento feminista, el movimiento de la diversidad sexual, etcétera, ¿no? Han puesto tanto el tema en agenda que hoy políticamente no es correcto decir una frase machista. Entonces, yo pareciera ser que soy un sujeto más democrático y más igualitario, pero en la esencia, ¿no? Todavía hay cuestiones muy arraigadas que siguen reproduciendo prácticas machistas, incluso en varones jóvenes. Siguiendo con el análisis en salud, por ejemplo, estos son datos de un programa que existe en nuestro país que se llama Remediar. Igual los datos son viejos, pero se los traje a modo de ejemplo. En realidad son entrega de medicamentos gratuitos, es un amplio espectro de medicamentos realizados con receta médica. O sea, los datos que nosotros tenemos acá es de las recetas de los profesionales de salud que prescribieron esos medicamentos. Como ven ahí, hasta los 14 años, más o menos la misma cantidad de medicamentos prescriptos a varones y a mujeres, ¿no? Fíjense, y ahí uno podría pensar antibióticos para niños, analgésicos, etc. Ahora, a partir de los 15 años, se produce esa gran brecha de diferencia en recetas hechas a mujeres versus varones. Esto es un indicador indirecto de que las mujeres van mucho más al sistema de salud que los varones, digamos, ¿no? Por supuesto que acá hay un sesgo, porque en la etapa reproductiva, de edad reproductiva de 15 a 45 años, están los anticonceptivos orales que se entregan por este programa, digamos, ¿no? Entonces probablemente ahí haya mucho registro de anticonceptivos orales o anticonceptivos inyectables. Pero cuando analizamos, por ejemplo, anticonceptivos irreversibles, quirúrgicos para varones y para mujeres, vemos que las vasectomías no llegan a un 1% con respecto a las ligaduras tubarias totales en nuestro país, digamos, ¿no? Y probablemente si un varón quiere hacerse una vasectomía, le resulte bastante difícil encontrar un servicio amigable que se lo hagan sin cuestionar su decisión, pero estás seguro, no te vas a arrepentir después. En cambio, eso en general a una mujer no se le dice, digamos, ¿no? Salvo que sea muy joven, y ahí sí, porque bueno, ¿cómo no va a querer ser madre o no va a querer tener más hijos? Pero eso al varón no. Bien, otra cuestión importante es, decíamos al principio, que no hay posibilidad de placer ni de sexualidad masculina si no hay erección, ¿no? La disfunción sexual eréctil es un tema del que no se habla, ¿no? En donde muchos varones adolescentes tienen dificultades de erección por temor, por ansiedad, absolutamente esperable, pero también en adultos varones
pueden ser secundarios a problemas cardiovasculares, a diabetes, etc. Y se habla muy poco de esto, no se explora en general qué pasa con el placer de un varón y qué le pasa a un varón cuando no se le para el pene, digamos, ¿no? Para hablarlo claramente. Estos son datos también en relación, por ejemplo, al uso de sildenafil. Ustedes saben, una pastilla que se utiliza para la disfunción sexual eréctil. En nuestro país es escalonado el aumento de venta de sildenafil desde que apareció digamos, a nivel comercial, pero fíjense en que según datos del sindicato de farmacéutico, el 30% de venta, o sea, con receta, porque cualquiera que vaya a comprarlo libremente, en muchas farmacias se lo venden, es a menores de 21 años, o sea, en general adolescentes jóvenes que no necesitarían el sildenafil, salvo que tengan algún problema de parálisis o algo por el estilo. Sin embargo, como el consumo de alcohol produce disfunción sexual eréctil, el consumo de marihuana también puede producirlo, el asocio con sildenafil, ¿no? De alguna manera hace que yo pueda responder a este mandato de tenerlo siempre listo, ¿no? Piensen que incluso en medicina estudiamos, yo mismo estudié a la disfunción sexual eréctil con el nombre de impotencia masculina, digamos, ¿no? O sea, la potencia masculina está asociada a la erección peniana, digamos. Si no hay erección, no hay potencia posible. Bien, esto es un programa de ampliación de derechos en nuestro país para personas que no tienen cobertura de medicina privada o prepaga u obra social. Se llamaba Plan Nacer, cubría a niños hasta los 6 años. En el año 2011 se amplía la cobertura a varones y mujeres hasta 20 años y a mujeres hasta 65, y recién 4 años después se amplía la cobertura para varones de 20 a 65 años. Simplemente como para ver la gráfica de cuáles son las consultas que hacen adolescentes de 10 a 19 años, fíjense en que, por ejemplo, consulta de seguimiento por intento de suicidio o consulta de control periódico de salud es mucho mayor las consultas de chicas que de chicos. En el único indicador en donde hay mayor consulta de varones es en el consumo episódico excesivo de alcohol y el seguimiento posterior, o sea, varones que entran a las guardias alcoholizados. Desde hace unos años venimos llevando un dispositivo de asesorías en salud integral en escuelas secundarias. Yo creo que algo les conté en el webinario anterior, un dispositivo de conexión entre la escuela y el centro de salud, donde un profesional cumple horas dentro de la escuela en un espacio de confidencialidad. Cuando se ven las causas de consulta, fíjense en que el 40% son por anticoncepción, y de esas consultas, 20% solamente varones y 80% mujeres, o sea, altamente feminizado también la asesoría estando en una escuela mixta, salvo consumo de sustancias. Es el único indicador en donde los varones consultan más que las mujeres. Bueno, acá lo que vemos también, ¿no? La gran feminización de las consultas y aquellos que son referenciados a sistemas de salud, porque la consulta excede a la asesoría. Bueno, fíjense, en 83% son mujeres, pero para el servicio de ginecología y obstetricia, en general asociado a anticoncepción. ¿Y qué pasa con el sistema de salud? Este, por ejemplo, es un informe de UNFPA con el Ministerio de Salud de Argentina, en donde vemos acá, no van a leerlo, pero yo se lo voy a contar, especialidades médicas, digamos, ¿no? Y lo que vemos es que hay una gran mayoría de mujeres en aquellas especialidades asociadas al cuidado, como la pediatría, la oncología infantil y la neonatología. Y hay un gran porcentaje de varones, 90% de varones, en aquellas especialidades como por ejemplo cirugía general, cirugía infantil, neurocirugía, traumatología. Hay una gran masculinización, ¿no? De cirugía, distintos tipos de cirugía, por ejemplo cabeza y cuello, bla, etcétera, de varones por sobre mujeres, que además son especialidades que en general tienen mayor rédito económico y por otro lado necesitan mucho mayor entrenamiento fuera del hogar que otras especialidades como dermatología, ¿no? Digamos, en donde, por ejemplo, no tienen
tanta exigencia de guardias y de entrenamiento, insisto, fuera del hogar. Entonces, de alguna manera también hay una feminización de los cuidados, pensemos en enfermería, etcétera, ¿no? Y además también como determinadas disciplinas, mayoritariamente mujeres, tienen un menor rédito, no solo económico, sino de prestigio, que aquellas especialidades mayoritariamente de varones. Esto es una campaña que se hizo en el año 2009 en nuestro país sobre, sobre rubiola congénita, una campaña destinada a varones específicamente, y el eslogan de la campaña fue "Vacunate si sos macho", ¿no? Y como ven en el afiche, hay un oficinista, un obrero, un estudiante, digamos, distintas clases sociales, distintas pertenencias, pero todos con el denominador común de ser macho y poner el brazo para vacunarse. Entonces, también la pregunta es si los mensajes que enviamos desde el sistema de salud no reproducen también estereotipos, ¿no?, e imaginarios asociados a este modelo de masculinidad. Entonces, la pregunta, ¿no?, que nos podemos hacer es precisamente esta: si las instituciones y los discursos sanitarios, y podemos pensar los discursos educativos también, ya sea por acción o por omisión, reproducen y refuerzan estos estereotipos, ¿no?, asociados al ejercicio de la masculinidad normativa o hegemónica. Ni que hablar con la pandemia, digamos, ¿no? Cómo la pandemia de alguna manera también agudizó ciertas cuestiones relacionadas al no cuidado de los varones, ¿no? Pensemos también, acá lo vemos a Bolsonaro, pero a Trump mismo también, ¿no? De alguna manera, líderes varones reproduciendo prácticas fuertemente violentas en relación al cuidado, y qué pasó también con las tareas de cuidado en aquellos varones que se vieron obligados y que tenían la posibilidad del teletrabajo, digamos, ¿no? Esto también es otro gran desafío a pensar. Y entonces uno podría ir tanteando, ¿no?, cuáles estrategias podemos llegar a pensar para captar varones en el sistema de salud. Probablemente hay muchas menos ejercicios de prácticas de autoexamen testicular que el de autoexamen mamario, ¿no? O sea, el autoexamen mamario prácticamente lo sabe una chica desde la adolescencia, a un varón ni se le cruza que existe la necesidad de hacerse un autoexamen testicular, ¿no? ¿Qué pasa también con la promoción de la vasectomía como método anticonceptivo para varones cis? Y lo mismo con la cuestión del tacto rectal en relación a la prevención del cáncer de próstata, digamos, ¿no? ¿De qué manera podemos generar mensajes comunicacionales que convoquen a los varones desde una mirada más propositiva? ¿Qué pasa con la paternidad también, digamos, ¿no? Este es otro gran tema, otro gran desafío. Este es un informe que también lo realizó una ONG chilena, que está dirigida por Francisco Aguayo, que seguramente conocen también, que rastreó, digamos, el estado, por ejemplo, de la licencia por paternidad en diferentes países de Latinoamérica, y está claro que mientras no haya políticas públicas que de alguna manera también reivindiquen el rol de cuidado de los varones, vamos a seguir reproduciendo estereotipos y recargando a las mujeres en el cuidado, digamos, ¿no? En países en donde la brecha de género es mucho más chica, tienen licencias bastante equitativas entre padres y madres trabajadores. Piensen, por ejemplo, este es un boletín sobre lactancia materna en nuestro país, bastante viejo, con una iniciativa que promovía el Ministerio de Salud junto a UNICEF sobre maternidades amigas de la madre y el niño. O sea, no hay padre, el único binomio posible es la madre y el niño. No hay posibilidad de un varón trans que esté dando la teta, no hay posibilidad de pensar en la lactancia complementaria y posibilidad que un varón pueda ayudar en esta, etcétera. Esto ha ido modificándose también, ¿sí? Muchos años después, esa iniciativa de maternidades amigas de la madre y el niño forman maternidades seguras y centradas en la familia. Entonces también está como muy explicitado cuál es el rol de los padres, por ejemplo, en el cuidado obstétrico y perinatal. El año pasado, todos los años se hace la Semana de la Lactancia Materna. Nosotros en Argentina hemos hablado de la Semana de la Lactancia Humana,
¿no? Para pensar también, por ejemplo, en la posibilidad de mujeres que no son madres y dan de lactar, varonas, etcétera, y no asociarlo solo como a esta figura de la madre únicamente biológica. Hay muchas experiencias también de papás canguros en neonatologías, ¿no? En la necesidad, digamos, de, ante una madre que está en terapia intensiva, por ejemplo, recuperándose y el niño está en la neo, digamos, el rol de los varones en el cuidado y la recuperación de ese recién nacido. Esto es de un centro de salud en Buenos Aires, que tienen un consultorio de maternidad y paternidad adolescente, hacen el control del niño, del bebé, pero también hacen el control de la madre y del padre adolescente, promoviendo pautas de cuidado, también de autocuidado en relación a estos varones. Es una experiencia sumamente interesante, enriquecedora, que está documentada. Bueno, Chile, yo esta presentación la utilizo en muchos lugares y siempre traigo también la campaña que el Chile Crece Contigo tuvo en relación a paternidad activa. Digo, es una iniciativa importante. De hecho, habla de paternidad activa y no paternidad responsable, lo cual me parece que es un salto cualitativo también para quitarle este mote de responsabilidad, ¿no? Y me parece que esto también es sumamente importante tenerlo en cuenta. Promundo también lanzó el programa P para la paternidad activa. Brasil tenía este plan de los hombres también cuidan, ¿no? El padre no es una visita, digamos, materiales comunicacionales desde salud para promover otras prácticas de cuidado en varones, ¿no? E incluso ellos tienen la guía prenatal del parceiro o del cogestante para profesionales de salud, en donde toda la cuestión del control prenatal de la mujer también se le hacen controles de salud al varón, no solo de ITS, como VIH o sífilis, sino también diabetes, hipertensión, etc. Entonces, de alguna manera, a ese varón también le queda el concepto de que su salud es importante para la salud de su hijo, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, promueve el autocuidado, pero también el cuidado de otras personas. En nuestro país, el 30% de transmisión vertical de VIH es por lactancia materna, es decir, la mujer es dada de alta del sistema de salud, siendo VIH negativa, se infecta de su pareja en el puerperio y le transmite al bebé por lactancia materna. Se nos escapó ese cogestante, ¿no? Para hacerle el test de VIH, por ejemplo. Bien, y otra cuestión que también nosotros utilizamos como una oportunidad para pensar y comunicar en relación a varones es la incorporación de la vacuna VIH 11 años. El esquema de vacunación en nuestro país fue primeramente para mujeres, y en el año 2012 se incorpora la vacunación para varones, y esto de alguna manera también hay que aprovecharlo, ¿no? Ahora, el abandono en la segunda dosis de la vacuna es muchísimo mayor, por supuesto, como se imaginarán, en varones que en mujeres, aún siendo los dos niños, adolescentes, seguramente al cuidado de adultos, etcétera. Es decir, en donde probablemente un niño de 11 años no tiene la conciencia de ir a ponerse una segunda dosis de vacuna, porque encima lo tienen que pinchar, pero claramente la familia responsable, digamos, ¿no? Es responsable, llevan más a que cumpla el esquema la niña que a que cumpla el esquema el niño. Entonces, y ya para cerrar, ¿no? Algunas preguntas que nos podemos hacer: ¿cómo incluimos al varón en los planes de reducción de embarazo no intencional, más aún en la prevención del primer embarazo? ¿Cuáles son las estrategias comunicacionales más adecuadas para que la salud sexual sea también un asunto de varones? ¿Cómo instalar el uso del preservativo, no solo para el cuidado anticonceptivo, sino también para el ITS? ¿Cómo incorporamos los conocimientos sobre masculinidades en las currículas de salud y de educación sexual integral? ¿Cuál es el abordaje hacia adolescentes varones con conductas abusivas y o violentas? ¿Cómo movernos más allá de un enfoque punitivista? Esto es muy importante. Un adolescente también está en construcción, y como no hay que justificarle tampoco su práctica, pero tampoco, digamos, hay que sancionarla tan severamente que no dé pie a la posibilidad de replanteo y cambio. ¿Y cuál sería el rol de los varones cis en el debate por el aborto legal también, ¿no? Entonces,
Claramente estamos frente a una transición de género, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer con los varones? Esto está tomado de otro compañero, médico, que trabaja fuertemente la temática hace muchos años, que es Benno de Keyser, ¿no? Tendríamos que ponerle un bozal y que no, y tener medidas punitivas, restrictivas, etcétera, o promover, ¿no?, que los varones también podamos tener miradas introspectivas y la posibilidad de rastrear y criticar estas prácticas pensándolas en moverlas, modificarlas, etc. Como veíamos en el video, ¿no?, las chicas, las adolescentes, las mujeres, el movimiento feminista y el movimiento de la diversidad sexual vienen mostrándonos el camino de alguna manera, ¿no?, en relación públicamente a qué quieren y a qué no quieren. Todavía tenemos ahí una deuda en relación a qué pasa con los varones. Esa imagen que ven abajo es de un colegio de acá de Buenos Aires, un colegio mixto, en una situación particular. Un chico le toca la cola a una chica a la salida de la escuela. Esto toma como, bueno, la chica lo denuncia, etc. Y el rector de la escuela lo que toma como decisión es que a partir de ese día las chicas no podían ir con polleras cortas, digamos, ¿no? Es decir, el rector sanciona restringiendo la posibilidad de ir cómodamente a las chicas, como justificando de alguna manera que el chico le tocó la cola porque la chica iba con una pollera corta, ¿no? Alumnos de la escuela, compañeros de esta chica, al otro día, en repudio a esta medida del rector, van ellos con pollera, digamos, ¿no? Claramente ahí hay un giro, un cambio en esos varones adolescentes que piensan que hay algunas prácticas que sí, evidentemente, hay que moverlas, digamos, ¿no? Y sin temor a perder su masculinidad, digo, su hombría, su virilidad, etcétera, ¿no? Esto también como que es importante tenerlo en cuenta, o de alguna manera sin este fantasma de la sospecha que prima por el hecho de haber ido una mañana con pollera en solidaridad con su compañera mujer, digamos, ¿no? De hecho, hay escuelas en México que habilitaron, por ejemplo, el uso de polleras también, porque es más cómodo, más fresco, etcétera, para varones y para mujeres en escuelas primarias y secundarias. Finalmente, compartirles este material, lo pueden bajar de esa página del Instituto Max, es el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, del que formo parte. Este material lo hicieron un par de compañeros de ahí. Son herramientas pedagógicas para facilitar talleres con adolescentes y jóvenes. Parte del material que vieron acá está en ese cuadernillo, incluso el video y otros videos para trabajar con la temática. Esto es materiales del Ministerio de Salud, de la Dirección de Adolescencias y Juventudes, en el cual venimos trabajando. Se pueden descargar de ese link de la página del Ministerio, y dentro de una semana vamos a estar presentando este documento de abordaje integral del suicidio y las adolescencias, que luego, si están interesados también, por supuesto, les compartimos a ustedes. Bueno, hasta acá, muchísimas gracias, y bueno, vemos si hay algunas preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos. Te pasaste con la presentación súper contundente y muy rica para nosotros a obtener la mirada y la perspectiva que tú nos has presentado hoy día. Estábamos revisando el chat, tú también tienes ahí en el WhatsApp, y la verdad no hay ni una pregunta. Entonces yo creo que estamos tremendamente satisfechos con tu presentación. Es más, hay un comentario que hablaba en el chat que había sido súper clara, extremadamente clarificadora, y que iba muy bien en el transcurso de tu presentación. Nosotros solamente tenemos dos preguntas. Con Pame conversábamos recién, y de hecho tú nos habías corregido en el afiche de por qué te refieres más a varones en tus presentaciones y no hablas de hombres en esto del enfoque de masculinidades. Básicamente es como una cuestión política en relación a que la palabra hombre, ¿no?, ha sido utilizada también como modelo arquetípico de humanidad, digamos, ¿no? El hombre, digamos, el nacimiento del hombre lo estudiamos en historia, lo estudiamos, digamos, ¿no?, como si fuera la medida sobre la cual todas las otras personas haríamos en ese único modelo, ¿no? Es como escribir en masculino, digamos, ¿no? Y también toda la discusión que hay en relación al lenguaje inclusivo, y si utilizamos la E
o si usamos las y los adolescentes, ¿no? Ese genérico de hombre, digamos, de alguna manera, como modelo arquetípico, lo que hizo fue invisibilizar a las mujeres históricamente. De hecho, en medicina también es muy interesante ver que muchos de los estándares que se utilizan para dosificación de medicamentos o incluso para medidas de cirugías y demás, de instrumental médico, se adaptan a las medidas anatómicas en general de varones, digamos, como el estándar. Y eso se extrapola, digamos, como si fuera un universal a otros cuerpos diversos, digamos, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros preferimos utilizar la palabra varón, ¿no? En contraposición o complementaria a la de mujer, y no hombre en este genérico, digamos, de pensar que es como la marca de la humanidad, digamos, ¿no? Ya, gracias. Sabes que, bueno, Chile igual hace algunos años ha hecho esfuerzos para tratar de incluir y aumentar las coberturas en la salud de adolescentes y de jóvenes hombres, o varones, como tú te refieres. Sin embargo, siempre son muy bajos los alcances y nos cuesta un poco posicionarnos en cómo podemos lograr mejores coberturas en la salud de los hombres. Y esto en realidad no solamente en adolescencia y en juventud, sino que también a lo largo del ciclo vital. ¿Qué recomendaciones tú nos podrías dar o si Argentina está un poquito mejor que nosotros en cobertura? Pero vi que en tu presentación también siempre son más bajos los hombres en acceder a los servicios de salud. Pero para mejorar el acceso, para hacer estos servicios más inclusivos y que tampoco segreguen a las mujeres, porque si no haríamos servicios solo para hombres y servicios solo para varones y para mujeres. Exacto, tal segregar. cual. Yo creo que ahí hay, digamos, yo creo que hay que pensarlo, digamos, nosotros no lo tenemos al lado tampoco. Esto que les contaba del programa Sumar, por ejemplo, ¿no? También como es un programa que transfiere dinero a las provincias por las prestaciones que se realizan, cuando se hace la ampliación a varones y mujeres hasta los 20 años, o sea, adolescentes, y después jóvenes y mujeres adultas, ahí hay una priorización política. El cuerpo de las mujeres es más importante de cuidar que el cuerpo de los varones. Recién 4 años después se amplía la cobertura a varones y además la difusión de la ampliación de esa cobertura no fue ni siquiera un 10% en relación a la primera ampliación de cobertura a adolescentes y a mujeres adultas. Entonces, digo, creo que mientras no haya una decisión política para visibilizar esta temática y que además haya recursos para trabajar en ella, yo creo que vamos a estar siempre un poco por detrás del problema, digamos, ¿no? Entonces creo que en algún punto hay que empezar a pensar en de qué manera promover estas prácticas de cuidado. Asesorías, por ejemplo, este dispositivo en escuelas secundarias empezó con consultas de varones y de mujeres más o menos al mismo nivel. Y no es un dispositivo muy viejo, tiene asociado al Plan ENIA, que es el plan de embarazo en la adolescencia, que lleva 3 años en nuestro país y que tiene realmente efecto porque ha bajado muchísimo la fecundidad. Empezó con consultas más o menos similares entre varones y mujeres. Y a lo largo de los años, digamos 2 años, tampoco tanto, se volvió a feminizar, digamos, ¿no? Y hoy el total de consultas engloba un 70% de mujeres y de varones. Yo creo que sigue habiendo una mirada internalizada en los equipos de salud, en los equipos educativos, que refuerzan que el cuidado es cuestión de mujeres, es cosa de mujeres. Yo creo que tiene que ver con eso. Digo, si yo quiero que una parejita no quede embarazada porque, no sé, les va a joder la adolescencia, y pongo énfasis en que ella se cuide, digamos, ¿no? Que tome bien las pastillas, que le pongo el implante, que le pongo el DIU, etcétera, y con él no hablo tanto, digamos, ¿no? Entonces creo que eso es algo que se aprende de alguna manera. Esto que les decía de la vacunación de VPH, o sea, la brecha de segunda dosis es muchísimo mayor en chicos que en chicas, y a esos chicos los llevan padres y familias. Entonces, si el equipo de salud no tracciona de alguna manera otras prácticas, ahí lo están poniendo, ¿no? Perdemos el rastro después de terminados los controles de niños años de los 9 años. Tal cual, digamos, y en los varones no los controlamos tanto, las chicas sí entran como en el control ginecológico. Entonces ahí hay un gran sesgo histórico en el cuidado de las chicas.
Otro, por ejemplo, yo creo que una de las líneas que hay que trabajar es paternidad. Me parece que es un gran anzuelo en nuestro país. La licencia por paternidad es de 3 días. Hay cerca de 20 proyectos de ley y ninguno toma curso para ampliar la licencia por paternidad. Y por ejemplo, en un centro de salud, si viene una madre adolescente con su hijo y un padre adolescente, al control entra la madre adolescente con su hijo, probablemente con su mamá o la mamá del chico, ¿no? O sea, con la abuela, y el padre se queda en la sala de espera con el bolso, digamos. Entonces, si yo como médico, pediatra, generalista, no incorporo a ese chico a la consulta, de alguna manera también reproduzco que ¿no? El cuidado lo tiene que hacer la madre y la abuela, digamos, de ese niño. Entonces, digo, me parece que hay como distintos niveles. Uno, a nivel de cada profesional y cada institución para repensar sus prácticas, y otra que tiene que ver con un mayor diseño de políticas públicas destinadas a varones. No hay campañas, por ejemplo, de autoexamen testicular, ninguna. En algunos países existe el Día de la Salud del Hombre, pero tampoco moviliza fuertemente, porque además la salud está asociada a cierta cuestión de debilidad. Entonces, si yo soy varón, hay otras experiencias que sí funcionaron, como por ejemplo alianzas o convenios con obras sociales, por ejemplo, o con empresas o industrias de la construcción, que mayoritariamente tienen varones, para exigirles un control de salud anual pago. O sea, no se les descuenta el día por no trabajar cuando van a hacerse el control de salud, digamos, ¿no? Y ese control de salud es obligatorio. Entonces, de alguna manera, eso también son estímulos para que por lo menos una vez en el año ese varón tenga un contacto con el sistema de salud. Y si ese contacto del sistema es integral, y yo englobo consumo de sustancias, y englobo salud sexual, y planteo la cuestión, por ejemplo, de la disfunción sexual eréctil, etcétera, bueno, probablemente ahí podamos ir generando como algún cambio, ¿no? Pero yo creo que sí, estamos como muy, muy atrás en la temática. Bueno, primero dice, me gustaría que nos hablara más ampliamente del síndrome de alienación parental, que tú lo mencionaste en tu presentación. Bien. El síndrome de alienación... decímela si querés y... Te la digo todo. Esa es una. Después dice, de todas las etapas del ser humano, ¿cuál cree usted que debiera ser donde hay que trabajar más? Entendiendo que todas son importantes, preescolar, básica, media, superior, niñez, adolescencia, etc. Esa es la segunda. Después dice, ¿qué recomendaciones nos da para crear un lenguaje inclusivo o con perspectiva de género? Pues en Chile, como en otros países, la tensión en usar la E para indicar generalidad o neutralidad de género en el lenguaje es bastante grande. Esas son las 3 preguntas que, bien, que han llegado al chat. Bueno, con respecto al síndrome de alienación parental, es un síndrome que fue descrito, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, de un psiquiatra americano que lo describe, en donde lo que plantea es que frente a situaciones de denuncias de abuso sexual intrafamiliar, en general de niños, con respecto a sus padres, lo que termina definiendo los peritos y el sistema judicial es que en realidad es la madre la que hace poner en contra al niño, en contra del padre, y de alguna manera el niño fabula esa situación de abuso sexual, digamos, ¿no? Entonces, bajo este concepto de diagnóstico de síndrome de alienación parental, muchos jueces patriarcales, machistas, etcétera, ¿no? Habilitan, por ejemplo, revinculación de padres abusadores con sus hijos, niños, excluyen muchas veces a las madres y dejan la tenencia en manos de los padres, o no dan credibilidad a la denuncia, digamos, ¿no? Entonces, esto es muy grave porque nosotros sabemos que en nuestra región el tema del abuso sexual es una gran problemática. Nosotros tenemos un altísimo índice de abuso sexual, no solo en clases pobres o rurales, sino también en clases más acomodadas económicamente.
se sabe que el 80% de los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes son intrafamiliares, del entorno cercano de ese niño, padres, tíos, abuelos, en donde también hay una gran crisis emocional por parte de la madre. Muchas veces las madres, por temor a perder su pareja, por miedo, por situación económica, no hace la denuncia, culpabiliza al niño, etc. Con lo cual es un fenómeno sumamente complejo. Pero lo que sí está demostrado es que el síndrome como tal no existe. La Asociación Americana de Psiquiatría lo desestimó ya, digamos, en la comunidad científica, y ha sido utilizado durante varios años como justificativo en fallos judiciales que favorecen a padres abusadores. Básicamente es ese el concepto. Hay bibliografía también en relación al síndrome de alienación parental. ¿Cuál es la mejor edad o el periodo de la vida? Yo creo que, bueno, todos, ¿no? Porque, digo, también uno tendría la ilusión de que personas adultas o adultos mayores puedan cambiar su perspectiva y puedan, digo, mejorar prácticas, modos, etc. Entonces uno tendría que apostar a todos los ciclos de la vida. Pero lo cierto es que la mayoría de nuestras prácticas se internalizan en la infancia y en la adolescencia, digamos, ¿no? Cuando nosotros les enseñamos a las niñas a lavarse bien las manos en la escuela y demás, muchas veces ellos después replican eso en sus familias, ¿no? Y le dicen a los padres, no, hay que lavarse de esta manera las manos. Digo, esto lo sabemos en talleres de años que hicimos, ¿no? Higiene o higiene dental en el preescolar. Yo creo que con la cuestión de violencias, estereotipos de género, también hay que trabajarlos desde niñas, digamos. O sea, creo que, no sé si llegamos tarde con el preescolar, pero hay que empezar a trabajarlo ahí, digo, en el primer contacto de las chicas con el sistema de salud y con la escuela, necesitamos educación sexual integral, que haga prevención del abuso, que haga... refuerza el tema del consentimiento. Si no quiero que mi cuerpo me lo toquen, no me lo toca nadie, yo no puedo tocar el cuerpo del otro. Digo, hay mucho mito en relación a qué enseña la educación sexual integral, y en verdad la educación sexual integral tiene fases de acuerdo a la edad de comprensión de los niños, digamos. Entonces, no es que les enseñan relaciones sexuales a los 7 años, les enseñan a cuidar su cuerpo, a respetar su cuerpo, ¿no? Etcétera, y eso de alguna manera luego va tomando como mayor color. Entonces yo sigo apostando a niñas y adolescentes para el trabajo con esta temática. Y con respecto al lenguaje inclusivo, sí, no es sencillo, digamos, acá también hay mucha discusión, algunos ámbitos académicos han permitido publicaciones con el uso de la E. Nosotros en el Ministerio hemos publicado una guía de adolescencias y diversidad sexual escritas con X, pero el problema de la X es que no es fácil para personas no videntes, entonces no se traduce bien. Entonces, aparentemente la E tiene como mayor facilidad. De todas maneras, es bastante difícil. Lo que uno podría hacer es intentar, por ejemplo, hablar como más genéricamente, y en vez de decir, no sé, los adolescentes, ¿no? Podría decir las personas adolescentes. Entonces ahí engloba, ¿no? Sin necesidad de decir les adolescentes, si eso nos cuesta. O hablar de la adolescencia como una etapa. Solo para poner un ejemplo, digamos, ¿no? Hay modos en donde uno podría sortear el no uso de la E, pero sin seguir utilizando el genérico masculino, porque volvemos a la primera pregunta, ¿no? De por qué uso varones y no hombre como tal, porque en verdad históricamente hemos utilizado el masculino como la medida de toda la humanidad, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se puede ahí sortear. En Argentina, el Ministerio de Salud sacó un material sobre cómo comunicar con lenguaje inclusivo, y ese material está bastante bueno, se los voy a mandar también para que lo compartan, si les parece, con la presentación y con bibliografía. Te voy a plantear la última pregunta, donde dice, bueno, primero dice, muy buena presentación, muchas felicitaciones, gracias, dice, y pregunta, ¿qué experiencias destacadas conoces en relación con masculinidades agresoras, como programas o políticas públicas en salud?
Sí, bueno, ese es otro gran tema, digamos, porque en realidad también hay una disputa muy fuerte en relación al trabajo con varones que ejercen violencia, porque bueno, hay tan poco presupuesto para trabajar el tema de violencia de género, ¿no? En donde también incluso hay muy poco presupuesto para asistir a las mujeres víctimas de violencia, que pensar en destinar dinero a varones agresores es un conflicto y una tensión también. Pero bueno, de todas maneras, esto hay que abordarlo, por supuesto. Acá en Argentina hay algunas redes que hace años vienen trabajando, como la red TEM, que es una red de masculinidades que trabaja fuertemente el tema de grupos con varones agresores. Muchos de estos grupos tienen la dificultad de que esos varones no llegan por motus propio, sino llegan por judicialización, digamos, ¿no? Una demanda judicial que obliga a ese varón a hacer un tratamiento para no ir preso, ¿no? Frente a una situación de violencia de género o violencia doméstica. Con lo cual, bueno, ahí también se trabaja, digamos, con esta mirada más coercitiva. Yo no soy un especialista en violencia de género, pero sí compañeros que trabajan en el instituto vienen trabajando. El año pasado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad hizo un relevamiento de los diferentes grupos de varones que trabajan con varones agresores, y ahí hay también como una sistematización hecha que se puede compartir al menos la primera parte. Pero sí, es un gran tema y creo que es importante poder tener como equipos de salud el recursero de qué lugares son fiables o amigables en la zona donde estamos para poder interactuar, hacer derivaciones, etcétera, ¿no? Yo ahí en una de las preguntas planteaba cómo movernos también de ese paradigma punitivista con adolescentes que tienen alguna conducta abusiva, ¿no? Que no son un violador, pero que sí tienen algunas conductas que han estado socializadas o naturalizadas también tiempos atrás, digamos, ¿no? Acá hace 2 años hubo una situación que se conoció como escraches. Escraches es como una impugnación pública, ¿no? Que surge de la Asociación de Hijos. Hijos es una agrupación de padres desaparecidos en la última dictadura cívico-militar en Argentina, cuando en democracia se liberan por una ley que hizo en ese momento el presidente de indulto a los militares presos. Hijos, lo que hizo fue escrachar a esas personas en sus casas con pintadas, etcétera, ¿no? De ahí surge ese término. Hace 2 años en colegios secundarios de Buenos Aires y de otras provincias, frente a algunas situaciones abusivas, como por ejemplo tocarle la cola a una chica o insistirle varias veces para bailar o para sacarle un beso, etcétera, las chicas escracharon a esos varones en redes sociales, en el patio de la escuela, etcétera. Fue como la salida que encontraron las adolescentes para decirle a los pibes, así no se puede seguir, digamos, ¿no? No queremos esto. Entonces, por ejemplo, en algunos bailes del colegio las chicas pusieron como patrullas feministas en donde iban controlando a sus compañeras, los chicos escrachados no podían ir a esas fiestas. Y esto fue como una medida que las chicas encontraron como para poner un límite, ¿no? Pero a la vez también, bueno, tiene su contraparte en el sentido de decir, bueno, capaz que ese pibe lo hizo una vez y digo, no entendía capaz que ni lo que hacía, o entendía y lo subestimó, y eso de alguna manera le deja un mote de abusador, ¿no? Etcétera. Es delgada, muy fina, en donde es necesario poner en jaque a estos varones, pero también al ser varones adolescentes, están en construcción, están en formación, y que tenemos que acompañarlos para no dejarlos afuera, digamos, ¿no? Porque la medida puede llegar a ser igualmente perjudicial, digamos, ¿no? Esto es muy interesante también, y hay algunos artículos que analizaron mucho más de cerca lo que pasó en estas escuelas secundarias. También hay 2 artículos muy interesantes que si a alguno le quisiera se los comparto, digamos. Muchas gracias de nuevo, Juan Carlos. La verdad es que ha sido una presentación excelente, súper clara. Yo creo que por eso no tuvimos tantas preguntas. Las otras que quedaron te las voy a reenviar al correo para que nos puedas ahí a
apoyar con las respuestas. Habían un par de preguntas que eran para nosotras acá, para el Ministerio de Chile, donde nos preguntaban qué ha hecho el Ministerio en este tema. La verdad es que es un tema que se trabajó, me acuerdo, en el año 2010, yo no estaba fue antes que yo llegara al programa, que se trabajó como un proyecto piloto en la región metropolitana, el tema de violencia, adolescencia y violencia, no me acuerdo bien el nombre, que se trabajó con un equipo de Cultura Salud, donde estaba Francisco Aguayo, que fue muy interesante, Claro. un proceso que se trabajó en distintas comunas de la región metropolitana, pero lamentablemente no se continuó con ese trabajo. Y lo que nosotros queremos hoy día como programa adolescente de ambas subsecretarías es retomar este tema, ¿cierto?, que es tan importante. Todos los datos que nos presentaste, Juan Carlos, son muy similares también a los que tenemos acá en Chile en relación a la situación de salud de los adolescentes hombres o varones. Creo que hoy día tenemos una gran oportunidad, estamos en un proceso de actualización del Programa Nacional de Salud de Adolescentes y Jóvenes, y también en el rediseño del programa Espacios Amigables para Adolescentes. Entonces, obviamente, esta temática tiene que estar incorporada en ambos procesos, digamos, de actualización y rediseño. Y por supuesto, tenemos que trabajar en una capacitación permanente de los equipos de salud en esta temática, y para eso yo creo que te vamos a pedir también una ayuda y una asesoría de tu parte. Y en el fondo para pensar, ¿cierto?, con los equipos que atienden a adolescentes en los territorios, de qué manera adecuamos la oferta que tenemos hoy día para los adolescentes varones, cómo hacemos que estos accedan ciertas prestaciones, que consulten en los espacios amigables, porque la cobertura que tenemos de adolescentes hombres o varones, digamos, es muy baja en relación a mujeres. Ya es baja la cobertura que tenemos en adolescentes, pero mucho más baja en varones. Entonces, pensar, ¿cierto?, en qué estrategia utilizamos, y también en cómo vamos evitando lo que tú decías, en continuar reproduciendo estos estereotipos masculinos. Entonces, nos plantea, la verdad, grandes tareas o desafíos como programa y como equipos de salud. Así que agradecerte de nuevo, Juan Carlos. No sé, ¿querías decir algo? ¿No? Sí, pensaba, Pamela, que quizás podemos pensar alguna otra acción en conjunto, digamos, más allá de webinarios, ciclo de capacitaciones. En un momento UNFPA estaba interesado en que esa investigación que hicimos en el 2018 se replicara en otros países de la región, pero yo creo que la verdad que investigaciones hay un montón y evidencia tenemos de lo que pasa. Creo que tenemos que pensar también como en experiencias más de quizás investigación-acción, o algunas cuestiones como prueba piloto como la que ustedes hicieron en el 2010. Quizás retomando eso podemos pensar, estoy así como delirando tal vez, pero en algún convenio entre ambos ministerios, ¿no? Y poder replicar quizás alguna prueba piloto en regiones de Argentina y en regiones de Chile. Somos bastante similares, ¿no?, digo, culturalmente, etcétera. Y creo que de alguna manera podemos intentar financiamiento o algo, y la verdad que a mí me entusiasmaría todo esto, ¿no? Entonces, ahí como idea, y quizás lo podemos pensar un poquito más. Sí, súper. Sí, vamos a conversarlo acá en el equipo, y ahí, bueno, nos contactamos contigo y ahí vemos alguna estrategia en común, una alianza, digamos, entre ambos ministerios para trabajar este tema, y a lo mejor otros también. Gracias, y nos estamos viendo. Y bueno, y obviamente de nuevo agradecer a Hospital Digital por todo el apoyo para que esto pudiera resultar de la manera que resultó. Muy bien. Así que... Muchas gracias a ustedes, y a disposición, y saludo ahí a todos los compañeros conectados. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Chao, chao.